El Salvador estaba sumergido en el caos, con una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. La economía estaba en crisis y la calidad de vida era una mierda. La gente vivía con miedo constante por simplemente salir a la calle, pero en medio de la oscuridad surgió un rayo de luz que cambiaría el destino de la nación. Ese rayo de luz tiene un nombre: Nayib Bukele. Bukele se propuso transformar El Salvador en una potencia mundial, y este tío no se anda con tonterías. En lo que lleva de mandato, ya ha conseguido bajar la tasa de criminalidad hasta un 55%. Se han detenido a casi 65.000 personas y el que fuera el país más violento de América Latina registra hoy niveles de criminalidad inéditamente bajos. Y si esto te parece una jodida locura, espérate, porque también ha reducido a más de la mitad el porcentaje de desempleo. Así que vete a pillar algo para comer, porque en este video te explicaré la historia del Salvador de El Salvador. Bueno, este es Nayib Bukele en 2019, cuando fue escogido como presidente de El Salvador. Pero demos marcha atrás y conozcamos cómo un niño pobre sin recursos llegó a líder mundial. 1. Vida temprana y educación. Nayib Bukele nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador, la capital de El Salvador. La ciudad, situada en el corazón del país, es conocida por ser el centro económico, político y cultural de El Salvador. Nayib Bukele es hijo de Armando Bukele Catán. Su padre, de origen palestino, fue una figura influyente en la comunidad empresarial y religiosa, conocido por su trabajo en promover el diálogo interreligioso y su papel en diversas organizaciones empresariales. Bukele comenzó sus estudios en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, una de las instituciones más prestigiosas de El Salvador, donde inicialmente estudió Derecho. Sin embargo, decidió no completar esta carrera y optó por enfocarse en el mundo de los negocios. 2. Primeros pasos en la política. Su carrera empezó en el sector privado trabajando en las empresas de su familia. Fundó y dirigió la empresa Overmed, una agencia de publicidad que le permitió desarrollar habilidades en gestión y comunicación. El salto de Nayib Bukele a la política se dio cuando fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012, un pequeño municipio en el departamento de La Libertad. A los 30 años, Bukele se convirtió en uno de los alcaldes más jóvenes del país. Durante su campaña, prometió una gestión transparente y centrada en el desarrollo local. Él asegura que durante su gestión no ganará un solo centavo, destinando su sueldo a fondo de becas. Además, promovió la transparencia en la administración municipal mediante la publicación de los gastos y presupuestos del municipio en línea. Su gestión en Nuevo Cuscatlán no solo mejoró la calidad de vida de los habitantes del municipio, sino que también estableció su reputación como un líder eficiente y visionario, preparando el terreno para su futura candidatura a la alcaldía de San Salvador y posteriormente a la presidencia de El Salvador. 4. Elección presidencial de 2019. Nayib destacó en la escena política nacional al lanzar una campaña innovadora y centrada en las redes sociales. Aprovechó plataformas digitales como Twitter y Facebook para conectar directamente con los votantes, evitando en gran medida los canales tradicionales de medios de comunicación controlados por los partidos políticos establecidos. Bukele utilizó su carisma personal y su imagen de renovación política para atraer especialmente a jóvenes y a aquellos desencantados con los partidos tradicionales. Bukele logró una victoria contundente, rompiendo con décadas de dominio de los partidos tradicionales en El Salvador. Su triunfo representó un cambio significativo en el panorama político del país, ya que fue la primera vez en la historia reciente que un candidato ganaba la presidencia sin el respaldo de los partidos tradicionales. Asumir nuestra responsabilidad y todos como hermanos sacar adelante a ese niño que es nuestra familia, es nuestro país, es El Salvador. 5. Políticas y reformas clave. La primera reforma que implementó fue el Plan Control Territorial, como parte de su estrategia integral para combatir la criminalidad en El Salvador. Este plan se enfocó en desplegar fuerzas de seguridad en áreas críticas del país, especialmente aquellas dominadas por pandillas y altos índices de violencia. Utilizando una combinación de fuerzas militares y policiales, Bukele buscó restablecer el orden público y reducir los índices delictivos,
implementando medidas de vigilancia y control territorial que incluyeron el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y la coordinación interinstitucional. Durante su mandato, Nayib Bukele lanzó diversas iniciativas económicas y sociales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. Además, Bukele implementó políticas orientadas a mejorar la educación y el acceso a la salud pública, buscando reducir las desigualdades sociales y fomentar el crecimiento económico inclusivo. 6. Controversias y críticas. Bukele ha sido objeto de críticas por presuntas prácticas autoritarias y por sus enfrentamientos con los poderes legislativo y judicial del país. Su gobierno ha sido acusado de concentrar demasiado poder ejecutivo y de debilitar las instituciones democráticas al desafiar decisiones judiciales y legislativas. Estas acciones han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional sobre el respeto a la separación de poderes y a los principios democráticos fundamentales. Las políticas de Nayib Bukele han recibido reacciones diversas a nivel internacional. Las espadas están en alto entre Venezuela y El Salvador. Nicolás Maduro ha llamado traidor y pelele del imperialismo a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele. Mientras algunos gobiernos y organismos internacionales han expresado preocupaciones por el estado de la democracia y los derechos humanos en El Salvador bajo su liderazgo, otros han respaldado sus esfuerzos en la lucha contra la criminalidad y la implementación de programas sociales. Bukele ha utilizado plataformas como las redes sociales para defender sus políticas y ha argumentado que sus acciones buscan mejorar las condiciones de seguridad y desarrollo económico del país. 7. Adopción del Bitcoin y futuro de El Salvador. En septiembre de 2021, anunció de manera sorpresiva en la Asamblea General de la ONU que su gobierno adoptaría el Bitcoin como moneda de curso legal. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentará al Congreso un proyecto de ley para que el Bitcoin tenga curso legal en el país. La adopción del Bitcoin implicó la implementación de la ley Bitcoin, que incluye aspectos como la aceptación obligatoria de Bitcoin como forma de pago, la exención de impuestos sobre las ganancias de capital en Bitcoin y la creación de una infraestructura tecnológica para facilitar transacciones utilizando la criptomoneda. El futuro de la política económica y tecnológica de El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, dependerá en gran medida de la efectividad y la aceptación internacional de la adopción del Bitcoin. Bukele ha defendido esta medida como una oportunidad para promover la inclusión financiera y modernizar la infraestructura económica del país. Sin embargo, críticos argumentan que la dependencia del Bitcoin podría exponer a la economía salvadoreña a riesgos financieros significativos. El diario The New York Times ha decretado el fracaso del experimento financiero de El Salvador con las criptomonedas. El legado de Bukele será evaluado en función de cómo maneje los desafíos económicos y sociales derivados de esta política innovadora. Y esta es la historia del presidente que con una gorra y chándal ha cambiado la historia de un país. ¿Y tú qué piensas? ¿Héroe o villano? Déjamelo en la caja de comentarios.